para compartir la palabra con ustedes. Pues como sabemos, estamos viendo acerca de Filipenses. Y no hemos terminado. Quién sabe hasta cuándo vamos a terminar. Pero estamos ya en el capítulo 3. Y vamos a ver entonces hoy del versículos 12 al 17. Aquí lo tenemos en la pantalla. Filipenses 3, del 12 al 17. Y bueno, podríamos retomar la idea desde el versículo 11. Y vamos a leer algunos versículos de esta porción. Filipenses 3, del 10, vamos a leer desde el 10 hasta el versículo 14. 3, 10 al 14, pero la enseñanza va a ser del 12 al 17 específicamente. Tratemos de leerlo todos juntos. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello, por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos viendo acerca de Filipenses, y lo que hemos visto ahorita en el capítulo 3 es cómo el apóstol Pablo, si recordamos lo que vimos la última ocasión que aprendimos de Filipenses, es que el apóstol Pablo había hecho una evaluación de su vida y él había dicho que había estimado a muchas cosas valiosas como pérdida por amor de Cristo Jesús. Eso es lo que veíamos con el apóstol Pablo. Entonces, Filipenses 3, podemos ver todo el capítulo de Filipenses 3 en estas áreas. Del versículo 1 al versículo 11, lo que hace el apóstol Pablo es que habla de su pasado. Eso lo vimos en la semana anterior de la anterior. El apóstol Pablo hablaba de su pasado, de quién había sido él sin Cristo y de los logros que él tenía, pero que no eran logros a fin de cuentas hablando espiritualmente. Y que él dijo: todo esto lo tengo como pérdida por amor del conocimiento de Cristo Jesús. Y esto es algo, él dice, yo lo estimo, o sea, mi valor que yo le doy es como basura para ganar a Cristo. Él habla de su pasado, está dando su testimonio. Y lo que vamos a ver hoy es él hablando de su presente, de cómo él, para avanzar, necesita recordar el pasado, pero también necesita él ver cómo vivir el presente. Y eso nos va a enseñar a nosotros cómo vivir nuestra vida espiritual ahorita. Y la siguiente ocasión veremos acerca del futuro, qué es lo que él esperaba, o lo que él esperaba en ese tiempo, lo que esperamos nosotros en cuanto al futuro, versículos 18 al 21. Entonces, este capítulo 3 lo podemos llamar el capítulo de la autoevaluación del apóstol Pablo. Él está evaluando su vida espiritual. Y aquí lo que vamos a ver hoy es tratar de evaluar nuestra vida espiritual. Porque el apóstol Pablo en este capítulo 3 lo que estamos viendo es que él evalúa su crecimiento. ¿Cómo era yo antes de Cristo? ¿Qué fue lo que dejé por seguir a Cristo? Y ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita? Porque el asunto es que a veces nosotros decimos, bueno, yo hace muchos años me arrepentí y ya ahorita ya, pues no he avanzado, tampoco he retrocedido, pero hace muchos años yo hice esto y esto y esto por el Señor. Y el apóstol Pablo nos dice, sí, yo dejé eso, pero ahorita, lo que estoy haciendo ahorita, y vamos a verlo hoy. Pero pensemos primero en un autoanálisis. Es necesario hacernos un autoanálisis, y que sea un autoanálisis serio, porque es fácil autoengañarnos. Aquí podemos ver a este joven, este señor, ¿verdad? Que solamente se quitó la barba y dijo, ya bajé 5 años. No, pero ver a esta persona que lo que hizo fue, se ve en el espejo y él se autoengaña. Y hay personas que se autoengañan para bien, o para bien a sí mismos, y hay otros que se autoengañan todavía más para mal. Ahora, el autoengaño es malo siempre, pero me refiero a que se autoengañan ellos pensando más bien de sí mismos o más mal de sí mismos. Por ejemplo, esta persona, pues, ¿qué piensa? Pues más bien de sí mismo, ¿no? Pues que está más joven.
Pero eso pasa mucho con las personas que batallan con problemas de la alimentación, ¿no? A veces las personas se ven en el espejo y dicen, tengo mucho acné, y nada más están 2, 3 granitos, ¿no? Ya le voy a bajar a todas las grasas, o estoy muy gordo, estoy muy gorda, y no es verdad, solamente es un autoengaño. Y eso es fácil, espiritualmente también, y pensamos en la iglesia de Sardis y de la Odisea. Ahí ustedes denle su repasada, Apocalipsis 3. Cuando Cristo habla con las iglesias, la iglesia de Sardis tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Ellos creían que estaban bien, pero no estaban bien, se habían autoengañado. La iglesia de la Odisea decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿qué dijo Jesucristo? No sabes que tú de verdad eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El autoengaño, ya lo vimos esto cuando aprendíamos la de Santiago, es una trampa en nuestra mente, ¿verdad? Se dan las situaciones en las que nos convencemos de una realidad, pero que no es realidad, que es algo falso. Y hablando espiritualmente, también podemos engañarnos y decir, yo estoy bien, mi vida espiritual está bien, no me falta nada, yo puedo seguir adelante sin necesidad de nadie. Y vamos a ver un poquito aquí en cuanto a esto. ¿Cuántos de nosotros podemos pensar, nos hemos examinado en nuestra vida espiritual? De que nos pongamos un examen, a ver, ¿qué tanto yo he avanzado en mi fe con Dios? Tanto en conocimiento intelectual de la Biblia, como también pasarlo de aquí a acá. A veces que ni siquiera hemos hecho un examen, ¿verdad? Ni siquiera nos hemos puesto a pensar cómo está nuestra vida espiritual. Pero deberíamos de pensar cómo está nuestra vida espiritual. Ahora, a veces cuando sí nos atrevemos a evaluarnos, muchas veces decimos, estoy bien. Aquí les puse un pensamiento, ¿no? Muchos creyentes estamos satisfechos con nosotros mismos porque nos comparamos o comparamos nuestra vida cristiana, nuestra carrera en el andar con Dios, la comparamos con otros cristianos. Pero curiosamente casi siempre la comparamos con cristianos que no progresan. Raramente nos comparamos con cristianos que vayan mucho más adelante de nosotros. Casi siempre decimos, yo estoy bien, no estoy tan mal como... Y podemos sacar la lista, ¿no? Como tal. Yo estoy bien. Cuando nos analizamos, a veces no es un análisis serio. Y lo que el apóstol Pablo nos enseña es que para seguir adelante necesitamos un buen análisis. Él está hablando, si recordamos aquí un poco, él está hablando de llegar a la madurez y llegar a conocer a Cristo a tal plenitud que no haya ningún obstáculo. Y eso solamente se logrará cuando estemos en su presencia. Por eso dice, aquí él habla de la resurrección entre los muertos. Solamente así se logrará, no se logrará antes. Por eso, versículo 12, él dice, no que lo haya alcanzado ya. ¿Alcanzar qué? El ser semejante a Cristo en todas las áreas. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Lo primero que necesitamos en nuestra vida espiritual, y ahora sí entramos al texto y a los puntos que quiero mencionar. Lo primero que necesitamos es inconformidad, pero una inconformidad sana, no una inconformidad mala. Permítanme. Una inconformidad. Necesitamos estar inconformes porque la mayoría de los problemas que tenemos nosotros es llegar a estar conformados o conformes con lo que tenemos. Y a veces esa conformidad nos daña mucho en nuestra vida, ¿no? Porque decimos, estoy conforme, no me falta nada, y entonces no avanzamos. Y podemos pensar en cualquier cosa, ¿no? Podemos pensar en la relación matrimonial, en la relación con los hijos, en la relación económica, en la relación laboral, en cualquier cosa. Cuando nos conformamos, dejamos de avanzar. Y en la relación espiritual, en la relación con Dios, es igual. No podemos decir, ya no tengo que, ya llegué a la madurez, ya vengo, ya asisto, ya no falto, aunque llueva vengo, ¿verdad? Diezmo, y llegamos a ser como aquel fariseo que dijo, Señor, yo doy diezmo de todo lo que gano, y yo voy y ayuno y hago esto y esto y esto, no soy como aquellos. No, necesitamos estar inconformes con nuestra vida espiritual. Y por eso el apóstol Pablo nos enseña aquí y dice, no es que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto. Él está entendido de que para avanzar necesitamos estar inconformes. No necesitamos acomodarnos, que es lo que a veces falta en nuestra vida. A veces falta alguien o algo que nos incomode, porque estamos tan cómodos que no hacemos nada para Dios, que no avanzamos para Dios. Necesitamos inconformidad en nuestra vida espiritual. Y siempre saber, yo no he alcanzado la madurez, yo no he alcanzado el conocimiento de Cristo, pero yo quiero alcanzarlo. Porque eso puede llevarnos también a decir, no lo he alcanzado, ya tengo 15 años, 20 años, pues ya para qué. No lo alcanzo, no lo voy a alcanzar, ¿para qué avanzo? ¿Verdad? Podemos llegar a ese grado y no es así. Debemos decir, no lo he alcanzado, pero voy hacia adelante. Inconformidad. Y después, segundo punto, necesitamos también iniciativa. Vean lo que dice aquí este mismo versículo. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Se necesita iniciativa. Aquí lo que vemos, lo que quiero resaltar es lo que dice el apóstol Pablo. Prosigo por ver si logro tomarme de aquello por lo cual también fui tomado por Cristo. Es decir, él dice, voy a proseguir para ver si llego a la madurez o a conocer a Cristo como Él quiere que yo lo conozca. Por ver si logro acercarme más en esta vida. Porque para eso fui tomado. Una vez hablando con un hermano, me decía, hermano, la Biblia dice que yo debo de ser como Cristo, que todos los cristianos debemos de crecer a la imagen de Cristo, pero también yo sé que no lo voy a lograr. Entonces, ¿por qué tengo que luchar por ser como Cristo? ¿Y por qué enseñarle a los demás que deben de ser como Cristo? Y le dije, bueno, en primer lugar, no vamos a luchar porque es Cristo el que lo hace en nosotros. Pero en segundo lugar, si sabemos que esa es la meta, nos va a ayudar a no estar divagando a qué hacer en la vida cristiana, qué debo de hacer, qué hace un cristiano, cómo debe de comportarse, de vivir. Y andamos muchas veces divagando porque no tenemos una meta a qué apuntar. Cuando ya sabemos, mi meta es ser como Cristo, no es ser como cualquier otra persona, sino ser como Cristo, entonces ya vamos a ir avanzando cada vez más. Por eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué nos enseña esta frase? Nos enseña enfoque. El creyente debe dedicarse a la carrera cristiana. Y pone un ejemplo, el apóstol Pablo, con alguien que corre. Y el comentarista dice, ningún atleta tiene éxito haciendo muchas cosas, sino que obtiene éxito cuando se especializa en algo. Y así creo que la mayoría de nosotros solamente somos buenos en una cosa o en dos. Aquel que dice yo soy bueno para todo, generalmente le sabe a mucho, pero no le sabe bien a nada, ¿verdad? La mera hora, no es experto en nada porque le sabe a todo le hace. Necesitamos ser personas especializadas. Y el apóstol Pablo dice, yo una cosa hago. Los ganadores son aquellos que se concentran y fijándose en la meta no dejan que nada les distraiga. Necesitamos iniciativa. Una cosa hago. No necesitamos que nos anden diciendo, oye, haz esto, haz aquello, ándale. Necesitamos iniciativa. El apóstol Pablo decía, yo sé que no he alcanzado, pero yo mismo prosigo a la meta, yo mismo hago una cosa y me extiendo. El error a veces de muchos de nosotros es que somos personas que tal vez desde muchos años antes, ¿no? Hemos crecido con esa mala forma de vivir que es, si no hago nada si no me dicen que lo haga. Si me dicen lo hago, pero si no me dicen, no lo hago. Y eso es falta de iniciativa, ¿verdad? En muchos lugares a los que tienen iniciativa se les respeta y se les premia y se les da felicitaciones porque esa persona no necesita que le andemos diciendo qué hacer y qué no hacer, solito lo hace. Y eso nos falta también en la vida espiritual. A veces fallamos con eso y decimos, es que a mí nadie me anima, a mí nadie me visita, a mí nadie me dice qué hacer, qué leer, cómo vivir. A mí nadie me ha animado. Pues necesitamos iniciativa nosotros, iniciativa propia. ¿Qué otra cosa necesitamos? Ser intencionales.
Dice aquí en este versículo, versículo 13, a mitad del versículo dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Necesitamos ser intencionales. Ya van 3 cosas que necesitamos: estar inconformes con nuestro estado actual, tener iniciativa, no decir, pues estoy inconforme, pues ni modo. No, estoy inconforme, pero entonces me muevo. Y luego ser intencionales, es decir, que intencionalmente nosotros dejemos unas cosas de lado y hagamos algo. El apóstol Pablo dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Son 2 cosas que tienen que ir juntas. O sea, no puedo yo caminar viendo para atrás. ¿Qué va a pasar si yo camino o si yo corro? Imagínense a alguien que vaya corriendo viendo para atrás, inevitablemente se va a caer o va a chocar, va a tropezar, va a ir más lento, se va a ir chueco, lo que quieran, pero no va a ir derecho, no va a ir bien. ¿Por qué? Porque va extendiéndose sin olvidar. Pero hay personas que, ok, está bien, ya lo pasado, pasado, dice el poeta, ¿verdad? No me interesa. Es para que se despierten. Ya lo pasado, pasado. No lo voy a cantar, porque ya se la saben. Entonces, a veces las personas decimos, bueno, yo ya olvidé lo de atrás. Ya olvidé, pero no avanzo. Entonces no es así. Tengo que olvidar lo que quedó atrás, pero tengo que extender a lo que está adelante. ¿Olvidar en qué sentido? De ya no estar más, aquí me comí una, ya tenía hambre, más influenciado o afectado por el pasado. O sea, olvidar en la Biblia no significa borrarlo de la mente, porque eso, pues hay pocas personas que pueden realmente olvidar, así que ya no me acuerdo quién me ofendió. Pero olvidar en la Biblia lo vemos porque Dios dice, ya no me acordaré de sus pecados y de sus rebeliones. No significa que Dios no sepa lo que hemos hecho, significa que a Dios, su forma de tratarnos ya no está influenciada por el pasado de nosotros. Ya no está afectado su trato hacia nosotros por nuestros pecados. Entonces nosotros, pensando aquí en lo espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Olvidar lo que queda atrás. ¿Cuántos de nosotros tenemos un pasado del cual tal vez no estamos muy orgullosos? Yo pienso que todos. Hemos hecho cosas, pensado cosas, hemos estado involucrados en asuntos que tal vez no debemos de haber estado involucrados y tenemos un pasado que no debería de afectarnos ahorita, porque para muchos cristianos lo que pasa es, vamos a servir a Dios. No, ¿por qué no? Pues es que yo era muy malo, yo era muy pecador, yo hice esto, hice aquello y la gente me conoce, que yo andaba, no sé, pues de peleonero, que yo andaba con la pistola acá en el pueblo. ¿Sigues así? No. ¿Desde cuándo? Pues ya hace 4 o 5 años. ¿Y luego por qué no avanzas? No, es que no. Entonces, no olvidan y no pueden progresar porque están viendo solamente hacia atrás y no pueden avanzar. Por eso el apóstol Pablo dice, olvidando lo que quedó atrás. Y él específicamente habla de sus logros que tenía en el judaísmo, ¿no? Dice él, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, lo que decía aquí el apóstol Pablo. Estamos en el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si nos damos cuenta, versículo 12 habla de proseguir, dice, sino que prosigo. Y aquí en este versículo 14 también inicia diciendo, prosigo. ¿Qué significa eso de proseguir? La siguiente, entonces, es insistencia. No nada más sigo, sino que prosigo. Y es lo que a veces nos falta, insistir. O sea, a veces decimos, sí, está bien, no estoy bien con mi estado actual, voy a seguir a Dios ahora sí, voy a tener mi tiempo con Dios, voy a leer la Biblia, voy a hacer tal o cual cosa. Y tenemos tal vez iniciativa, somos intencionales. Y decimos, ok, voy a apartar un tiempo para Dios a tal hora, apago mi celular, lo que sea, yo preparo mi cafecito ya para estar despierto y todo a esta hora. Pero pasan 2, 3 semanas y sentimos que no avanzamos. ¿Y qué es lo que muchas veces hacen o hacemos muchos de nosotros? Dejamos de. Y las encuestas lo dicen. ¿Cuántas personas empiezan a leer
toda la Biblia en un año y ya para marzo, ya. Nadie o pocos siguen. Falta insistencia. Y el apóstol Pablo nos dice, prosigo y prosigo. Entonces, esto habla de insistir. Y eso tal vez, si somos más insistentes, mejoraremos en nuestra vida espiritual. Ahora, esta palabra proseguir, porque recuerden que esto es en el mundo, era el mundo grecorromano, entonces la influencia griega era muy fuerte ahí. Los griegos usaban la palabra proseguir o prosigo cuando un cazador buscaba ansiosamente a su presa. Bueno, yo no sé si alguien de aquí ha tenido la oportunidad de ir de cacería. Y si sí, pues invítenme, ¿verdad? Aunque sea cazamos un armadillo o algo. Como aquellos que van a pescar y solo pescan un resfriado, ¿verdad? Bueno, si alguien ha ido de caza, tengo entendido que ven a la presa y saben que ahí anda. O sea, ahí escuché o ahí vi. Y van ahí prosiguiendo. No dicen, escuché, sí, ya vamos a otro lado. No, ahí está. Están ahí viendo, buscando y prosiguiendo, ¿verdad? Y ahí está. Y están acechando a su presa hasta que ya, pum, le dan, le tiran. Y si tienen una buena puntería como yo no, entonces ya lo matan, ¿verdad? Y entonces lo tiran y ya. ¿Pero qué fue? Tuvieron que proseguirlo, tuvieron que acechar a la presa. Bueno, nosotros debemos también de proseguir a la meta. Necesitamos insistencia. No, decimos en mi ciudad, no debemos de rajarnos. A veces nos rajamos luego. Ay, no, entonces no se hizo ni modo. No, tenemos que insistir en nuestra vida espiritual. Siguiente, versículo 15 y 16. Necesitamos también integración. Bueno, ahí está escrito. Necesitamos integración. ¿Qué significa integración? Pues estar juntos, estar integrados. Versículo 15 y 16. Leo el 15 y ustedes el 16. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Integrarnos. Entonces, ¿cómo avanzar nosotros en nuestra vida espiritual? ¿Cómo avanzar? Bueno, la Biblia nos dice en estos versículos que la forma en la que debemos de avanzar es unidos. Y aquí lo vemos claramente, el versículo 15 y 16. Esto mismo sintamos. En aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Se acuerdan cómo empieza el 2:4 o 2:5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debemos de aprender a sentir igual, tal vez no pensar igual, pero sí sentir lo mismo, sentir que Dios debe ser glorificado, sentir que nuestra vida debe ser para Dios y sentir que las personas necesitan conocer más a Dios. ¿Pero cómo? Unidos. Dios nos ha hecho seres que necesitamos vivir en comunidad. ¿Qué le dijo Dios? Bueno, ¿qué dijo Dios cuando hizo a Adán? Ahí vemos en Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Y específicamente habla del matrimonio, sí, pero también de una manera más general habla de que la humanidad, de que el hombre o la mujer, o sea, la humanidad, el ser humano, no debe de estar solo. Y más adelante, Salomón lo dijo allá en Eclesiastés, 2 son mejor que 1, porque pues recibe mejor paga por sus salarios, si uno cae el otro lo levanta, y así hay varios ejemplos que dice ahí. Pero es mejor estar en unidad. ¿Se pueden imaginar? Pensemos ahora sí porque la Biblia nos compara muchas cosas como iglesia, pero una de ellas es a un ejército. ¿Se pueden imaginar a un soldado solo? Que yo voy solo por mi país y ahí anda solo. ¿Qué vamos a decir? Pues esa persona tiene algo mal en la cabeza, ¿no? Porque no puede ir solo, necesita de un pelotón que vaya con él. Por más buen capitán que sea, pues capitán de quién si va solo, pues ni de tu vida, ¿no? Pregúntale a tu esposa.
O sea, no, capitán, ¿de quién eres? De nadie. Necesitas estar siempre con personas, necesitamos estar con personas. Entonces necesitamos también esta integración. Para vivir o para avanzar en la vida cristiana nos necesitamos unos a otros. A los que ya vamos a avanzar al discipulado 2, vemos ahí una porción en la que hablamos de establecernos en la iglesia local, y eso nos va a traer, o debería de traernos muchos beneficios. Y hay muchas porciones en la Biblia que nos dice unos a otros. Y tal vez es lo que nos falta, integrarnos más. Y por último, necesitamos imitación. Y aquí es donde no nos gusta, pero así lo dice la Biblia. Vean, versículo 16 y 17. Bueno, 17. Dice, hermanos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? A ver, léanlo conmigo. Dice, hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí. Y alguien puede decir, bueno, pues del apóstol Pablo, pues sí. Pero él mismo dice, pero también miren, consideren, pongan atención a quién. Dice claramente, a los que así se conducen, según el ejemplo que tienen en nosotros, en este caso en los apóstoles. Necesitamos imitar a otros. Obviamente, como lo dije hace unos minutos, nuestra tirada es ser como Cristo, no ser como los demás. Pero al ser como Cristo, debemos de hacerlo en comunidad y hacerlo siguiendo a otros que van más adelante. Si el que va más adelante se desvía del camino, ya no lo sigo a Cristo. Pero si el que va más adelante está siguiendo a Cristo, la Biblia me da la oportunidad de seguirlo a él, o a ella, o a ellos que están siguiendo a Cristo. Bueno, aquí lo puse al revés, las diapositivas. Ahorita lo pongo, pero muchos se saben tal vez 1 Corintios 11:1. Pablo dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. A ver, ¿sí lo saben? ¿Sí lo tienen? Búsquenlo. No me crean si no lo ven en la Biblia, ¿no? 1 Corintios 11:1. Porque ya van 2-3 veces que me dicen, no, hermano, ese no era el texto. Gracias a Dios nunca he dicho algo fuera de la Biblia, ¿no? Pero me equivoco a veces en las citas. Primera carta a los Corintios, 11:1. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. En esta carta, Pablo puso como ejemplo a 2 hombres. Y eso lo vimos al final del capítulo 2. A Epafrodito y a Timoteo. Hebreos 11 nos da toda una lista de personas a quienes debemos de seguir o a quienes debemos de aprender de la fe. Hebreos 11. Miren, aquí está. Déjame se los pongo de una vez. Ahí está. Hebreos 11 es una lista de ejemplos de hombres de fe. Pero termina, el asunto es que cuando nosotros como que hacemos el bloque, Hebreos 11, Hebreos 12, Hebreos 13, y le cortamos nosotros el pensamiento del autor, no debemos a veces de cortar ese pensamiento. Son como 2-3 diapositivas adelante. A veces le cortamos ahí el pensamiento del autor. Pero si lo leemos seguido, entonces nos damos cuenta, oye, aquí me está diciendo que la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Noé, de Abel, empieza desde Abel, de Gedeón, me enseña muchos hombres de fe. Pero Hebreos 12 como que culmina con la corona más grande de que dice, sigan al Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús. Ellos son buenos hombres de quien tenemos que imitar la fe, pero puesto los ojos en Jesús. Entonces, no tiene nada de malo imitar a otros
El problema es que a veces imitamos más a otros que a Cristo, y si los otros se desvían, pues ahí vamos también a desviarnos. Porque a fin de cuentas, todos seguimos a alguien. Y ahorita de moda, ¿qué hay mucho de moda? Pues aquí ya le puse, ¿no? Hoy abundan en día los influencers. Yo creo que varios aquí deben de saber qué es un influencer, ¿no? Aquellos youtubers que enseñan cómo vivir la vida y muchas veces son malas enseñanzas de cómo vivir la vida, ¿no? Pero son influencers, a lo que van es que ellos sí tienen influencia en muchas personas. Y hay personas que se dejan guiar mucho por ellos. Es que lo vi con tal persona, con tal influencer. ¿Por qué? Porque todos seguimos a alguien. El punto o la gran diferencia entre un influencer y un mentor o alguien que nos va a ayudar es que el influencer no te conoce. O sea, tú eres de sus millones de seguidores, eres uno entre millones, uno entre miles de sus seguidores, pero él ni siquiera te hace en la vida, o sea, ni siquiera sabe que existes. Y ay, es que mi influencer ni siquiera sabe que existes, o sea, tú puedes dejar de seguirlo y para él no hay, perdí un seguidor, no, ningún problema para esa persona, ¿verdad? El problema es que no queremos ser guiados por alguien que sí nos conoce. Ahí está el punto de la situación. Que yo sigo a personas, ustedes siguen a personas o seguimos personas porque no saben en qué lucho, cuál es mi lucha, cuál es mi problema, cuál es dónde yo necesito cambiar. Y por eso mejor, yo sí sigo, sí escucho predicaciones y sí sigo a tal persona, a tal cristiano, leo todos los libros de tal hermano, pero ellos no nos conocen. Y necesitamos ser guiados, ser enseñados, ser mentoreados por personas que nos conozcan. Por eso la integración. Y ojalá que después crezcamos en esto de la integración como iglesia, teniendo grupos pequeños, grupos de hogar, grupos así donde nos conozcamos más a fondo. Y eso, hermanos, eso es lo que nosotros vemos en el discipulado bíblico. O sea, el enseñarle a alguien no solamente es, mira, lección 1 es esto, esto y esto y esto. Es conocernos, tratar, ver cuáles son sus problemas, cuáles son sus situaciones, en dónde podemos mejorar, o en qué podemos ayudar, o en qué nos pueden ayudar también a nosotros. Y hay veces que, pues sí seguimos a otros, pero no nos atrevemos a seguir a alguien que nos conozca, que nos corrija, que nos reprenda. Pensemos, para terminar, pregunta, hermanos, preguntémonos y contestémonos a nosotros mismos. ¿Nos evaluamos o no nos evaluamos? ¿A cuántos les gustan las evaluaciones? A los que saben que andan bien, pues sí, hay gente que en las escuelas, pongan examen, profe, cuando usted quiera ponga examen, por mí yo... Y hay muchos que no, tenemos miedo, ojalá que nunca ponga, y ya dijo, pero ojalá que se le olvide, y algo así, ¿no? Pero no nos gusta evaluarnos porque estamos mal. No nos conformemos con nuestra vida espiritual. Y pregunta, cuando yo me examino, ¿soy sincero o no soy sincero? Porque un autoexamen, hoy estuve leyendo esto, un autoexamen tiene dos riesgos. Que me sobrecalifico o ¿cómo se le dirá? Infracalifico o subcalifico, no sé cuál será la palabra. O sea, que mi percepción de mí mismo es demasiado baja o demasiado alta. Tenemos que ser sinceros. ¿Cómo va nuestra fe? ¿Vamos creciendo o estamos estancados? A veces pensamos y decimos, yo no crezco, pero tampoco decrezco. Y eso no es cierto. En la vida espiritual, cuando alguien deja de crecer, empieza, sin darse cuenta, a decrecer. O sea, no podemos estar estáticos. Es algo orgánico. O sea, es algo que está vivo. Nuestra vida, nuestra relación con Dios está viva, no puede estancarse. Un organismo vivo no puede estancarse. O crece o decrece, o avanza o muere. Y si nuestra relación con Dios se estanca, pensamos que se estanca, pero realmente está muriendo. ¿Cómo está nuestra fe? Y si está mal, si nuestra respuesta, nuestra evaluación está, pues mal, ¿verdad? Menos de 10, pues todos. Tengamos iniciativa.
Pregunta, ¿realmente estamos integrados aquí en esta comunidad de fe? Para integrarnos necesitamos buena actitud, necesitamos ser abiertos, ser honestos, que a veces nos cuesta mucho eso, ¿no? Nos cuesta ser abiertos, nos cuesta decir lo que nos pasa, lo que tenemos, lo que sucede en nuestras vidas. Y pregunta, ¿a quién seguimos? Obviamente a Cristo, pero pensemos, ¿hay alguien que me está enseñando? O sea, no tiene que ser necesariamente el pastor. Otra persona que me esté enseñando aquí de la misma familia de la fe, ¿no? Alguien que me esté enseñando, que me esté guiando. ¿Hay alguien o yo solo voy ahí divagando? Y la pregunta también, para los que ya un poquito más avanzados, ¿quién te sigue? Porque necesitamos seguir a alguien, pero necesitamos que también alguien más nos siga. Ese es el patrón de Cristo Jesús. Después lo vamos a ver más a detalle. Y última, y esto lo leí hace ya, yo creo que va a ser un año, pero me quedó bien grabado. Todos necesitamos 3 tipos de personas en nuestra vida. Y esto después lo vi así en un estudio bíblico, en un libro que se llama Siervos para su Gloria, pero después lo vi en un artículo, creo que era de negocios, pero obviamente ellos no usaban los nombres bíblicos, ¿verdad? Pero todos necesitamos 3 personas: un mentor, alguien que nos esté enseñando, como Pablo enseñaba a Timoteo. Todos necesitamos un amigo que nos anime, alguien que esté a nuestra par, como Bernabé ayudaba a los demás. Y todos necesitamos también un discípulo en quien nos vamos a reproducir, o un Timoteo, como en el caso de Pablo. Todos necesitamos esos 3. No podemos solamente tener Timoteos y decir, yo tengo muchos discípulos, pero a mí nadie me enseña, a mí nadie me cuida, eso es un error muy grande de muchos líderes. O a mí nadie me anima, yo no tengo alguien con quien hablar de las cosas del ministerio, con quien platicar de ellos. Yo enseño a muchos, pero a mí nadie me enseña y no tengo con quien desahogarme, a quien compartirle mis peticiones de oración. Y por eso muchos fracasan después. Pero no se vale solamente aprender sin reproducirme. Y a veces solamente decimos, bueno, yo nada más quiero a alguien que me anime y ya, no quiero aprender ni enseñarle a nadie, solamente quiero que me animen porque soy persona que necesito que me animen mucho. No, necesitamos los 3 tipos de personas en nuestra vida espiritual. Muy bien, vamos a ponernos en pie y oramos. Sigue la grabación. Vamos a orar por estas peticiones. Señor, agradecemos tu palabra, Señor. Agradecemos que tú nos recuerdas que no somos personas lo que creemos ser, Padre. Todos necesitamos avanzar más. Todos necesitamos, Señor, ser más como Cristo, conocer más al Señor Jesucristo. Y todos, Señor, necesitamos ser incomodados en nuestra vida espiritual. Entender que necesitamos crecer. Y, Señor, ayúdanos a tener esa iniciativa. Porque no siempre habrá personas que estén atentas de nosotros, Señor. Y necesitamos poner atención en nuestra propia vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a ser insistentes, a no decaer tan fácilmente, a proseguir a la meta, Señor, a olvidar de lo que no nos ayuda, de lo que no nos beneficia, las cargas que tenemos, Señor, el pasado que nos agobia. Ayúdanos a olvidarlo, Señor, y a proseguir, a extendernos a lo que está delante. Y, Señor, ayúdanos a vivir en la integridad también, Señor, a estar unidos aquí, Señor, unos con otros, a tener integración personal y mutua. Y, Señor, también ayúdanos a tener buenos ejemplos de personas de fe, personas que nos ayuden, personas que nos guíen, personas que van más adelante de nosotros y nos pueden enseñar, Señor. Ayúdanos también a reproducirnos en otras personas. En el nombre de Jesucristo pedimos esto, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga.